patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Porque nos negamos a olvidar, porque rescatar la memoria está en manos de los jóvenes, está en manos de todos. Por eso, presentamos el Cementerio General como espacio para recordar, como espacio de memoria. ¡Vivamos la memoria! Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Gladys Marín Curepto, 16 de julio de 1941, Santiago, 6 de marzo de 2005. Fue una profesora y política chilena, presidenta y secretaria general del Partido Comunista de Chile. Fue diputada para el periodo de 1965, 1969, 1969, 1973 y reelegida en 1973. En su juventud formó parte de diversos movimientos juveniles cristianos. En 1965 fue elegida secretaria general de la Juventudes Comunistas, JOTA. Ese mismo año dejó la pedagogía para dedicarse por tiempo completo al Partido Comunista y se presentó a las elecciones parlamentarias como candidata a diputada en representación de los sectores más populares de Santiago. Resultó electa a los 25 años y permaneció en el Congreso por 3 periodos consecutivos. Tras el golpe militar de 1973 y el cese del Congreso, se transformó en una de las personas más buscadas por los aparatos represores, por lo que pasó a la clandestinidad. Para resguardar su integridad, el Partido Comunista le ordenó asilarse en la Embajada de Holanda, donde ingresó en noviembre de 1973. Permaneció en la sede diplomática por casi 8 meses, tiempo en el que mantuvo la comunicación con su marido e hijos a través de mensajes que enviaba y recibía encubiertos en envases. Jorge Muñoz era miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y permaneció en Chile junto a sus 2 hijos. Durante sus años en el exilio se convirtió en una activa luchadora por la restauración de la democracia y la no violación de los derechos humanos. En diversas oportunidades solicitó a la dirección del partido su regreso a Chile. Recién a inicios de 1977 se organizó la denominada Operación Retorno,
para la que se solicitó ayuda del Partido Comunista de Argentina. A comienzos de 1978 ingresó clandestinamente a Chile utilizando identidades falsas, siendo la primera integrante de la dirección comunista en entrar al país. Una vez en el territorio nacional, inició la reorganización de la dirección de la colectividad y la puesta en práctica de la denominada Revolución de Masas o Rebelión Popular. Sin embargo, la dirección del Partido Comunista en el exilio no aceptó todos sus planteamientos, por lo que debió salir del país en 2 oportunidades para discutir los alineamientos. En 1984 asumió como subsecretaria del Partido Comunista. En 1987 logró reencontrarse con sus hijos, quienes en su ausencia permanecieron en Chile. Murió el 6 de marzo del 2005 en Santiago. El gobierno de Chile declaró duelo oficial y su multitudinaria despedida. Se sumaron políticos de todas las tendencias junto con los entonces presidentes Ricardo Lagos Escobar. Salvador Allende Goza, nacido el 26 de junio de 1908 en Valparaíso, fue un político chileno, líder del Partido Socialista, del que también fue cofundador en 1933. Fue presidente de Chile desde 1970 hasta el golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, día en que se suicidó en el Palacio de la Moneda, que fue bombardeado por los golpistas. Salvador Allende perteneció a una familia de clase media acomodada. Estudió medicina y ya después de su época de estudiante universitario formó parte de los grupos de tendencia izquierdista. Más tarde alternó su dedicación a la política con el ejercicio profesional. Participó en la elección parlamentaria de 1937 y salió elegido diputado por Valparaíso. Fue ministro de Sanidad del gabinete de Pedro Aguirre Cerda entre 1939 y 1942. A partir de entonces se convirtió en el líder indiscutible del Partido Socialista. En 1952, 1958 y 1962 se presentó a las elecciones presidenciales. En la primera ocasión fue temporalmente expulsado del partido por aceptar el apoyo de los comunistas, que habían sido ilegalizados, y quedó en cuarto lugar. En 1958, con el apoyo socialista y comunista, quedó en segundo lugar tras Jorge Alessandri. En 1964 fue derrotado por Eduardo Frei Montalva. Las elecciones presidenciales de 1970 fueron marcadas por el enfrentamiento de proyectos de sociedad antagónicos e imposibles de conciliar. En 1970, en una reñida elección a 3 bandas, obtuvo la primera mayoría relativa de un 36,6%, siendo ratificado por el Congreso Nacional. De ese modo, se convirtió en el primer presidente marxista en Occidente que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda, destacó tanto por el intento de establecer un camino no revolucionario hacia un Estado socialista, usando medios legales, la vía chilena al socialismo, como por proyectos como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas claves de la economía y la aceleración de la reforma agraria, en medio de la polarización política internacional de la Guerra Fría y una grave crisis económica y financiera interna. La derecha y algunos sectores de la democracia cristiana consideraron la situación insoluble, por lo que decidieron recurrir al recurso del golpe de Estado militar contra el presidente Allende. En junio de 1973 hubo un primer intento de golpe, conocido como el Trancazo. Un regimiento de blindados de la capital se alzó contra el gobierno, pero las fuerzas leales, encabezadas por Prats, lograron dominar la situación. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabezó un golpe militar, durante el cual el Palacio de la Moneda fue atacado por aviones y tanques. El presidente Allende rechazó las exigencias de rendición y se suicidó en el Palacio Presidencial. Tras el fin de su gobierno sobrevino una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet que duraría 16 años y medio. En 1990 su cuerpo fue exhumado de la tumba anónima en la que se hallaba y recibió en Santiago un enterramiento formal y público. Víctor Lidio Jara Martínez, también conocido como Víctor Jara, fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y miembro del Partido Comunista. Nació el 28 de septiembre de 1932 en la provincia de Ñuble. De origen campesino, heredó de su madre, Amanda Martínez, la afición por la música. Esta se dedicaba a las labores domésticas, además de tocar guitarra y cantar. Su padre, Manuel Jara, a las tareas del campo.
Víctor tenía 4 hermanos. A los 15 años quedan huérfanos e ingresa al seminario redentorista de San Bernardo. A los 21, después de cumplir el servicio militar, ingresa al coro de la Universidad de Chile participando en el montaje de Carmina Burano. En 1960 recibió el título de director teatral y pasó a formar parte del directorio del Instituto de Teatro de dicha casa de estudio. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el premio Laurel de Oro como mejor director del año. Entre 1966 y 1969 ejerció como director artístico del grupo Quilapayún. En esa época participó en la campaña electoral de la Unidad Popular y presentó el álbum Canto Libre. Al asumir Salvador Allende como presidente de la República, Jara fue nombrado embajador cultural. Víctor Jara, durante el golpe de Estado, es detenido en la Universidad Técnica del Estado. Llevado al Estado Nacional, según testimonios, es torturado durante horas con quemaduras de cigarrillos, simulaciones de fusilamientos y golpes en las manos con las culatas de los revólveres. Finalmente lo acribillan el día 16 de septiembre. El cuerpo es encontrado con 44 impactos de bala. El patio 29 solía destinarse para sepultar a personas indigentes, pacientes psiquiátricos y quienes morían en la calle sin ser identificados por sus deudos. NN. Sin embargo, desde septiembre de 1973, sus más de 2.000 tumbas fueron usadas para ocultar a víctimas de la dictadura militar. Estos cuerpos, transmutados en sepulturas y fantasmas, activan los procesos de semiosis que dan sentido a la conformación de la identidad colectiva de la izquierda chilena sobreviviente a la dictadura dirigida por Augusto Pinochet. En 1981, la Fiscalía Militar de Santiago prohíbe la incineración, exhumación o traslado de personas enterradas en el patio 29 a través de un oficio. 10 años más tarde, en 1991, comienzan las primeras exhumaciones de los restos y se da inicio a las investigaciones orientadas a identificarlos. El total de sepulturas exhumadas fueron 107, encontrándose en ellas 124 restos óseos. El 11 de julio del 2006, Nidia Palma, directora de la DIVAM y vicepresidenta ejecutiva del Consejo Nacional de Monumentos, entregó el decreto que declara el patio 29 del Cementerio General como Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico. Tucapel Jiménez Alfaro fue un sindicalista chileno, militante del Partido Radical. Ocupó, entre otros cargos, la presidencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Debido a su oposición al régimen militar, fue asesinado por el Centro Nacional de Inteligencia, la CNI, y Dirección de Inteligencia del Ejército, DIN. La mañana del 25 de abril de 1982, Tucapel salió de su casa a trabajar en su taxi. Su vehículo fue interceptado por algunos sujetos, quienes, haciéndose pasar por pasajeros, le pidieron que fuera al camino Renca-Lampa, a 40 kilómetros de Santiago. Su cuerpo fue encontrado esa noche en Viña del Mar. La información de medios de prensa hablaron del asesinato como resultado de un asalto. Un año después, en Valparaíso, fue encontrado el cadáver de un carpintero de nombre Juan Alegría Mundaca. Junto a él había una carta diciendo estar arrepentido de matar a Jiménez. Sin embargo, el hecho fue interpretado como un encubrimiento de los verdaderos asesinos del dirigente.